Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Miguel Santos y el día de hoy os traigo la primera partida o la primera jornada de lo que es esta segunda parte del candidato que, como todos sabéis, se tuvo que cortar a mitad de torneo. En este caso la partida elegida ha sido entre Caruana y Bacher, muy buena preparación teórica de Caruana, vais a ver, tras la cual Bacher fue sacando al principio las jugadas pero al final terminó colapsando. La partida empezó con la jugada E4, C5, caballo F36, Bacher no se esconde, sigue jugando lo mismo de siempre, es un Azor y en este caso vais a ver que Caruana va a meterse directamente en el peón envenenado, que desde hace mucho tiempo es una de las líneas más críticas de la Nazdorf, porque básicamente el negro tiene que recordar muchísimas jugadas si no quiere acabar en problemas. A6 y después de alfil G5, aquí hay varias jugadas posibles, E6, caballo D7, por lo general la más correcta se considera que es E6 y después de la jugada F4 se entra directamente en lo que sería una de las líneas más críticas de la Nazdorf. Aquí hay muchas jugadas posibles, se puede jugar alfil E7, se puede jugar H6, se puede jugar dama B6 directa, caballo BD7, dama C7, hay muchísimas líneas. Por lo general las más correctas se consideran tanto H6 como dama B6 y alfil E7 realmente también se puede hacer, pero no se suele utilizar tanto, ya que se considera que dama B6 realmente sí que fuerza mucho las cosas. Tanto H6 como dama B6, como digo, son las dos que más ha empleado Bacher. En este caso decidió hacer dama B6, que considero que es incluso un poco más forzada que la jugada H6. Después de dama B6, una de las líneas para, digamos, llegar a posiciones con un poquito menos de teoría, quizás es caballo B3, y la clave es que ahora no existe dama E3, dama por F4, cosa que si pasa después de H6, alfil H4. La partida continuó con dama de 2, de nuevo la línea más principal, por supuesto el negro ahora tiene que comer el peón de B2, ya que de otra manera no tendría ningún sentido la jugada dama B6, porque básicamente el blanco se enrocaría en corto en la siguiente jugada, defendería perfectamente el peón de B2 y, como digo, no tendría demasiado sentido. Así que dama por B2, torre B1, dama 3. Habéis visto que realmente el negro ha perdido ya unos cuantos tiempos de apertura, mientras que el blanco ha ido desarrollando más o menos sus piezas. Entonces tiene mucho sentido ahora que el blanco quiera abrir la posición. Hay por ello dos jugadas principales en esta posición, que son tanto E5 como F5. En este caso Caruana fue con la línea de E5, que de nuevo es una de las más críticas. H6, alfil H4, D por E5 y F por E5. Y de nuevo llegamos a una posición que hay muchas jugadas posibles. La jugada G5 ha sido la principal durante mucho tiempo, la jugada caballo D5 también es posible y la jugada caballo FD7 también es posible. Y de hecho, creo que realmente tras un largo análisis de todas estas jugadas se puede más o menos llegar a la conclusión de que realmente todas ellas acaban en igualdad si las analizas lo suficientemente profundo. Pero ya hablamos de líneas que muchas veces van a llegar a los análisis sin exagerar hasta la jugada 50. O sea, realmente hay que recordar muchísimo. Y una de las ventajas que tiene esta línea que ha elegido Bacher, esta línea de caballo FD7, es que es una de las que hay que recordar en teoría menos, porque fuerza mucho las cosas y realmente luego llegas a una posición en la cual no es tan importante quizás saberse la teoría, porque incluso vais a ver que la línea principal se puede jugar un poco con el corazón ya, intentar ir sacando la jugada. No es como otra línea que realmente sí que te ataca muchísimo y si no vas sacando las mejores jugadas es muy probable que te acaben dando mate. Sin embargo, vais a ver que Caruana ha conseguido encontrar otra línea para complicar mucho las cosas aquí. Caballo E4, dama por A2, torre de 1, todo esto es muy teórico, muy principal, hay muchas partidas de correspondencia, de módulos, partidas entre humanos, pero sobre todo partidas de correspondencia. Estas son las típicas posiciones que si realmente no lo tienes mirado es muy fácil cometer cualquier tipo de error, con lo cual la idea de meter una idea por parte de Caruana, aunque incluso vais a ver que objetivamente quizás no sea la mejor, va a poner muchos problemas a las negras. Dama de 5, la línea principal, también se considera que dama B2 es posible, pero de nuevo quizás ahí el negro tiene más problemas para igualar. Dama E3 y dama por E5. El negro ya en este momento, si os fijáis, tiene 3 peones de más. Sin embargo, mirad el desarrollo de las piezas. El negro ha movido a la dama ya no sé ya cuántas veces y solo tiene, además de la dama, un caballo desarrollado. Mientras que el blanco tiene la torre, la dama, los dos caballos, el alfil y está solo un paso de desarrollar el alfil y enrocarse. Ya no solo eso, la dama N5 está en un sitio bastante vulnerable y se le puede ganar tiempo en cojugada como alfil G3, por ejemplo. También tened en cuenta que, por ejemplo, esta diagonal está un poco débil, el punto F7 solo está defendido con el rey ahora mismo no tiene ninguna casilla, con lo cual podemos, digamos, ir entendiendo que la posición realmente es bastante peligrosa. Hasta el momento, la línea principal o la línea que tiene más partidas siempre había sido alfil E2. Tras la cual hay muchas partidas, muchas posibilidades, pero de nuevo, la línea que se considera más principal después de la jugada de alfil E2 era con alfil C5, alfil G3,
De nuevo alfil por D4 es posible, pero dama D5 estaba siendo últimamente la que más realizaba Bachier. C4, alfil por D4, torre por D4, dama A5, torre D2 y después de enroque y la jugada alfil D6. El negro ha probado de nuevo aquí muchas jugadas, mover la torre a E8, mover la torre a D8 y de nuevo quizás acaben igualando, pero sin duda la jugada que simplifica más las cosas en esta posición, al menos en la práctica, parece ser F5, que de nuevo hay muchas partidas de Bachier en esta posición y el blanco suele tomar en F8, caballo por, y el negro juega ese tipo de posición ahí intentando luego colocar el caballo en C5. Por supuesto, también hay que recordar bastante teoría, pero ya veis que es una línea muy forzada y casi todas las partidas que empiezan en la jugada 12 con caballo Fd7 terminan llegando a esta posición, lo cual le hace la tarea bastante fácil a las negras de cara a recordar, porque realmente ya después de alfil por y caballo por llegamos a una posición que sigue siendo complicada y hay que recordar, incluso muchas veces vas a ser capaces de ir sacando realmente las jugadas sobre el tablero. Sin embargo, Caruana tenía una idea muy diferente para esta partida y es que después de dama por E5 realizó la jugada C3. C3 es una jugada ya un poco rara, una jugada que no está ayudando al desarrollo. ¿Y qué virtudes tiene la jugada C3? Para empezar, la jugada dama A5 ya deja de ser jaque, lo cual nos puede ya indicar que después de un alfil G3, cuando se mueva la dama, puede existir un caballo de 6 jaque, alfil por, y ya el negro no se va a poder enrocar porque está controlada la casilla F8. Esa es una de las cosas más importantes de esta idea. ¿Qué más ideas hay? Para empezar, que simplemente puedo seguir con mi alfil de 2 enroque y el caballo de 4 también está bien defendido, porque muchas veces también el negro continuaba con ideas como alfil C5 seguido de caballo C6. Y ya no solo eso, ¿cuál es otra idea muy importante de C3? Pues que básicamente Bachier aquí ya le toca pensar con su cabecita. Tiene 3 peones de más, pero el blanco tiene todas las piezas desarrolladas. Viene alfil E2, viene enroque, viene alfil C4, viene alfil G3, viene caballo D6. Y es muy fácil en este tipo de posición colapsar con negras, ver demasiado fantasma y no ser realmente capaz de reaccionar correctamente. Hay varias jugadas posibles para el negro en esta posición. Bachier hizo la jugada alfil C5, que realmente desde el punto de vista objetivo es buena. Y la otra jugada posible era, por ejemplo, realizar la jugada alfil G3. Tras alfil G3, ¿cómo podría haber seguido la cosa? Hay de nuevo varias posibilidades. Por ejemplo, la propia jugada alfil G3 seguido de caballo D6 era bastante interesante. Incluso otra posibilidad era simplemente jugar con alfil por y tras dama por, caballo F3, dama C7 y una jugada como alfil E2, seguir con el enroque y ya veis, el negro tiene el rey en el centro, el blanco se va a enrocar muy rápido, tiene jugadas como caballo D6, molestando, atacando el punto F7 y sobre todo el desarrollo de las piezas negras todavía está bastante retrasado. Según el módulo esto es igualdad absoluta, pero por supuesto, de nuevo, está en una posición en la cual Caruana desde el punto de vista práctico tiene mucha ventaja porque ha estado analizando esta posición seguro con su equipo de analistas muchísimo tiempo, se sabe todas las líneas y en algún momento, si no se sabe alguna, lo más probable que sea porque el negro ha hecho alguna jugada mala que no tenga miradas. Con lo cual este tipo de posiciones tan complicadas, tener las miradas de antemano con la máquina, por supuesto, te da una ventaja en el tablero grandísima. Bachier hizo la jugada alfil C5, que es una de las mejores jugadas, como digo, en esta posición. Alfil G3, dama D5 y ya en esta posición de nuevo el blanco tiene bastantes posibilidades. Una línea bastante graciosa, por ejemplo, para realizar directamente la jugada alfil D6. Alfil D6 está evitando que el negro se enroque y está intentando ya ideas como caballo B5 en algún momento con ideas de caballo C7 o alfil por C5 seguido de caballo B5 y una de las líneas, por ejemplo, aquí podría continuar con alfil por D6, caballo B5, se ataca la dama, se ataca el caballo D6, cuidado con ese rey, así que hay que hacer dama por D1 medio única, rey por, A por B5 y después de caballo por D6 y rey E7 parece que se llega a una posición de nuevo muy complicada en la cual tras caballo F5, caballo D6, por ejemplo, se puede llegar a una especie de repetición. Todas estas líneas, como digo, son muy difíciles, el propio módulo cambia muchísimo de valoración, son posiciones que si realmente quieres tener la seguridad de que el módulo te está haciendo la mejor jugada, tienes que dejarlo pensar muchísimo tiempo y estoy seguro de que Caruana había hecho todo ese trabajo para meterse una línea como extra contra Bachier. En la partida Caruana se inventó alfil C4, jugada que como veis ya el módulo de primera salta dice que es muy mala y le da mucha ventaja a las negras. De nuevo, no os creáis al módulo en este tipo de posiciones a la primera, porque ya os digo yo que Caruana había analizado esto mucho más profundo de lo que te puede decir un módulo en 10 segundos. Por supuesto, el negro tiene que comer el alfil de C4. ¿Y cuál es la idea de Caruana? Quiere hacer alfil de 6 precisamente evitando que el rey de las negras se enroque. Y esta ya es una posición en la cual es extremadamente fácil
colapsar con las negras, porque no sabes muy bien ni siquiera que te están amenazando. ¿Qué pasa si hago una jugada como caballo C6? ¿Qué puede ser tan grave? Pues después de alfil por C5 existe este jaque en D6 y por lo tanto el negro no puede retomar. Esa es la amenaza principal de las blancas después de alfil D6. Simplemente continuar con alfil por C5. ¿Qué se te puede ocurrir? ¿Cómo puedo evitar esto? Digo, bueno, amenaza alfil por C5, pues simplemente quito el alfil. Una jugada como alfil A7. ¿Qué pasa entonces? De nuevo, el blanco puede quitar su alfil sobre esta diagonal, el rey sigue sin poder enrocarse y viene un jaque en D6 súper molesto. Así que no es tan fácil zafarse ahora de las amenazas del blanco. ¿Cuáles son las dos mejores jugadas en esta posición? Realmente creo que Bachier hizo la mejor jugada desde el punto de vista práctico, porque de nuevo elige una línea que fuerza mucho las cosas y ya quita las damas y sobre todo quita bastante complejidad del tablero. ¿Qué quiero decir con esto? Había otra posibilidad que el módulo incluso al principio pone que es un poco mejor que la otra, que es alfil D4, torre por D4, jugar así con dama B3, pero esta posición, incluso una jugada como enroque, parece que termina siendo casi igualdad, un poco mejor de dama G3, y aquí ya el módulo dice de jugar cosas como G5, que de nuevo es que el blanco se te puede enrocar y jugar esta posición sin conocer absolutamente nada es un infierno total. Mirad el rey de las negras, no se puede enrocar por aquí, la casilla de 6, muchos planes como quitar el alfil a B4, meterte un caballo en B6, ideas como para tocar el peón de F7, como con dama F2, ideas de sacrificios con caballo por G5, peón por y dama por, que te amenazo llamate, te amenazo torre por F7 y luego tu rey está volando. Como digo, una posición que si no tienes realmente la certeza de que aquí el negro está bien desde antes de meterte en ella, es muy fácil pensar que te van a ganar, porque es que hay muchas amenazas y realmente tiene mala pinta para las negras. En la partida, Bachier hizo la jugada caballo F6, jugada muy buena porque de nuevo fuerza mucho las cosas y es algo muy importante en este tipo de posiciones. Si consigues encontrar algo que no le dé tantas opciones a las blancas para que dejes de ver tantos fantasmas es muy fácil, porque realmente si no vas a estar viendo líneas que probablemente no existan y te vas a comer de tiempo muy rápido. Parece ha sido un caballo por C5 y la clave es que ahora viene caballo D5 y se puede capturar el peón de C3 con jaque en algunas líneas. También fijaos que la dama de C4 controla el enroque de las blancas, lo cual es muy importante. Dama E5 continuó y de nuevo muy buena jugada de Bachier, torre G8. Hasta aquí es realmente increíble lo que está haciendo Bachier porque está encontrando todas las mejores jugadas en una posición realmente endiablada. ¿Cuál es el plan ahora de las negras? El plan de las negras, sencillamente, quieres hacer caballo D7 para forzar a caballo por D7, alfil por D7, ha mejorado mucho tu desarrollo y ya te podrías enrocar largo en la siguiente jugada, lo cual por supuesto simplificaría muchísimo las cosas para Bachier, porque ya deja de tener el rey ahí en todo el medio con el caballo, el alfil y el caballo de las blancas. Y realmente Caruana no tiene nada mejor que hacer que comer en E6 como hace la partida. Una jugada, por ejemplo, más espiritual, como podría ser rey F2, intentando traer más piezas. Como digo, plan de las negras, caballo D7, caballo por alfil por, me voy a enrocar a la siguiente y cuidado porque al final los peones de más, si me consigo enrocar en un sitio donde tus piezas no están apuntando tan bien, sí que van a terminar valiendo bastante. En la partida el blanco hizo la jugada caballo D por E6, complicando todo muchísimo, F por E6 y tras caballo por E6 la idea de Bachier de nuevo simplemente poder comer en C3, lo cual simplifica muchísimo las cosas. La mejor jugada del negro en esta posición me parece prácticamente invisible porque es que da un miedo increíble. Es hacer con toda la sangre fría simplemente caballo F6 con la idea de capturar en E6, ideas con dama E4, idea de que si me das una descubierta de repente viene mi torre a la casilla E8. Por supuesto, esto no es nada fácil de hacer. Por ejemplo, ¿cómo podría continuar esto? Después de caballo por G7, rey F7 y torre F1, el negro se vería obligado a ver la jugada dama por F1, rey por y tras caballo C6, dama C5 y torre por G7 llegaré a una posición de este estilo en la cual parece que el negro tiene cierta ventaja, probablemente tiene muchas piezas. El caballo C6 te da una estabilidad brutal porque está muy bien defendido y controla casillas de entrada muy importante. El alfil puede venir rápido, la torre y parece que más o menos el rey va a encontrar también un sitio medio seguro en la casilla H7. Entonces después de caballo F6, ¿cómo podría haber continuado la partida? Pues por ejemplo otra línea muy interesante era simplemente hacer caballo G5 evitando que el rey fuera F7, el negro estaría forzado a hacer alfil E6 y tras dama por E6 y caballo por E6 parece que Bachier podría escapar con rey F7, caballo C7 y justo llegas con torre A7 para que no te atrapen la torre. Parece que realmente esta posición después de enroque tampoco es ninguna maravilla para las negras, más o menos está igualada, quizás un poquito mejor para el negro, pero ya claramente se ha escapado de lo peor que son esas amenazas. Por supuesto, todo esto seguramente lo tenga Caruana
analizado de antes, sabe que en esta posición incluso se puede quedar peor, pero es que qué difícil es hacer una jugada como caballo F6 cuando tu rival te está haciendo todo al toque, dejándole todas las posibilidades, todas las opciones abiertas de que te dé un caballo por E7, un dama E7 jaque, tu rey de repente tiene que huir. Es muy difícil jugar este tipo de posiciones con tanta sangre fría, y de hecho lo que hace Bacher es muy natural, simplemente dama por C3, me quito las damas por el tablero, sé que puedo perder la calidad, pero es que no me importa tanto porque es que si no me puedes acabar dando mate, sobre todo cuando te están jugando todo al toque, como digo. Caballo C7, rey F7, si caballo por A8, sencillamente se podría comer con caballo por D1 y el negro estaría ganado, así que primero torre D3, atacando tanto el caballo como la torre. Tened en cuenta que en esta posición el negro tiene 2 peones y pieza de más. ¿Qué pasa? Que todavía tiene el rey en una posición bastante peligrosa. Y en esta posición fue el primer error, el primer verdadero error que hizo Bacher en la partida. Hasta ahora, como digo, ha hecho las mejores jugadas todo el rato, quizás con una diferencia de 0-10, o sea, algo absurdo jugar tan bien una posición tan sumamente complicada. La mejor jugada, o la jugada que realmente le hubiera simplificado más las cosas a Bacher, era hacer aquí torre a 7, porque realmente después de esta jugada ya se va a igualar bastante el material. La partida podría haber continuado con enroque, por ejemplo, rey G6, torre por C3, y aún hay que tener mucho cuidado. Existen amenazas como caballo D5, sigo de caballo E7, amenazas como torre G3, sigo de torre F7 y caballo F6, el alfil por E5, y como podéis ver estas piezas todavía no están jugando, pero parece que después de la jugada rey H7, el negro está justo a tiempo para todo. Existen siempre B5 para venir por aquí, defender con la torre por la séptima fila, existe alfil E6, existe caballo C6, y como digo, puede parecer que el blanco tiene suficiente compensación, y de hecho la tiene porque la posición está igualada, pero no hay nada más allá que eso. En la partida, sin embargo, Bacher hizo su típica jugada de, bueno, me voy a quedar en un final un poco peor y voy a acabar haciendo tablas, lo cual lo hace bastante y es una opción defensiva que puede funcionar muy bien. Sin embargo, vais a ver que en esta partida al final era bastante más complicado defender de lo que podía parecer en un principio. La partida continuó con enroque, rey G6, por supuesto, Caruana tiene que comerse esa torre, caballo C6, y ahora tenemos que decidir con blancas qué piezas queremos mantener o cuál va a ser nuestro plan. Por supuesto, hay una cosa clara, si queremos ganar con blancas tenemos que crear un peón pasado en algún momento, es muy difícil que vayamos a ganar por ataque. Entonces, ¿cómo creamos un peón pasado? Pues hay que comerse uno de estos dos, básicamente. Y también tenemos que tener en cuenta que el negro aquí tiene dos peones que si empiezan a avanzar vamos a tener que ser bastante cuidadosos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Caruana? Tiene un caballo en A8 que no hace nada, juega caballo B6, ataca una de las piezas del negro, bloquea los peones, el caballo está muy bien colocado en la casilla B6. Torre D8, caballo por C8, torre por C8 y alfil A3. Nos hemos quitado nuestro caballo de A8, que era una de las peores piezas, hemos eliminado el alfil de C8, que es verdad que no era ninguna maravilla, y ahora Bacher quiere mantener su alfil en la casilla 3, ya que él sabe que puede ser una pieza muy importante para presionar estos dos peones, que como digo, son la única debilidad o la principal debilidad que tiene el negro en esta posición, y por lo tanto uno de los planes principales de Caruana en esta posición es intentar comérselo. ¿Qué hace ahora Bacher? Dice, bueno, voy a colocar mi torre en C7, desde donde defiendo tanto mi punto de B7 como mi punto de G7. La partida continúa ahora con bastantes jugadas en las cuales ambos tenían que tener bastante cuidado. Torre F4, mejorando un poco la torre, dando ya posibilidad que esta torre se coordine con la otra torre en algún momento por la cuarta y tercera fila. Caballo F6 y de nuevo Caruana mete más presión ahí en esta diagonal que, como digo, es claramente el punto ahí de presionar ese peón de G7. Caballo E7 y ahora hay una decisión muy importante que Caruana tiene que tomar. Tomamos ese caballo de F6 de manera que tras G por F6 se convierten en dos debilidades, porque lógicamente ahora el peón de H6 no es débil porque simplemente está defendido por otro peón, con lo cual el negro solo se tiene que centrar realmente en defender G7, pero a cambio de crear dos debilidades en lugar de una, tengo el problema de que ya pierdo mi alfil con las opciones dinámicas que eso me podía llegar a dar en un futuro. Caruana decide dar el alfil y creo que era la mejor opción. De hecho, objetivamente, según el módulo, también es la mejor opción, porque si no, dos caballos realmente se pueden empezar a defender el uno al otro y puede ser bastante tedioso acabar rompiendo esa fortaleza. Así que alfil por F6, peón por F6 y Caruana decide hacer aquí la jugada H4, dejando ya algún paso para el rey. Un torre C1, puedes colocar tu rey tranquilamente en una casilla como H2, ya que en F2 te podrían empezar a dar jaques y te molestan ya quizás un poco más. H5 de Bacher, intentando fijar ahí también el peón en la casilla H4. También existían ahora ideas del blanco, como podría ser incluso un sacrificio con H5, con la idea que después de rey por puede existir ideas con torre G3 y de repente el rey se puede quedar ahí
sin casillas y pueden existir redes de mate. De otra manera, contra H5, si no quieres comer, vas a tener que empeorar un poco tu rey. Quizás te viene luego un torre de 6 y te pueden empezar a molestar. Con lo cual H5 tiene mucho sentido. Torre G3, rey F7 y cuidado porque viene torre G5 y empezamos a presionar directamente ese punto de H5. Torre C1 jaque, rey H2, caballo G6. El negro tiene que contraatacar de alguna manera. De esta manera se asegura comer el peón de H4, pero al final de la línea vais a ver que existe un jaquecito y cae el peón de B7. Torre F2, caballo torre por, caballo G6, torre H7, rey E6 y torre por B7. Llegamos a esta posición. Posición la cual objetivamente parece que son tablas, pero en la práctica es bastante evidente que el blanco es el que está jugando a ganar y que el negro va a tener que realmente defenderse muy bien. Este peón de A6 no hay más que verlo para darse cuenta que está muy débil y que es muy difícil que realmente se consiga acabar defendiendo. De hecho vais a ver que cae bastante rápido. La partida continúa con caballo E5, torre B6, torre C6, torre por, caballo por y rey G3. Se ha eliminado una torre. Realmente el blanco tiene que eliminar una torre si quiere ganar, porque si no la torre te empieza a dar jaques o te puede defender los peones bastante fácil. O si no, bueno, básicamente con una torre en C6 pongo el rey en E7 o lo que sea, te estoy defendiendo, es imposible que me gane sin cambiar una torre. Así que buena jugada por parte de Caruana. Caballo por y rey G3. Y ahora el negro tiene un problema muy claro, y es que ¿cuál es el plan del blanco? El plan del blanco es acabar llevando el rey ya sea a G7 por aquí o en su defecto a E8 o a E7 por aquí. Depende de si el rey de las negras está en G6 o en E7. Pero básicamente tiene que atacar el peón de F6 con el rey, porque solo con la torre obviamente simplemente el negro empieza a pendular al rey de peón, rey F7, rey G6, te defiendo el peón de G6 y si no me lo atacas con otra pieza pues no te lo vas a comer. Con lo cual ¿qué tiene que hacer el negro? Pues el negro realmente lo mejor que puede hacer es olvidarse de este peón de A, porque si está realmente con el caballo controlando ese peón, intentando hacer una 5, intentando hacer un rey de 6, básicamente no lo puedes tener todo. Tienes dos debilidades, el principio de las dos debilidades es muy importante y más importante cuando tienes una pieza como un caballo. Un caballo es una pieza muy torpe para pasar de un flanco a otro, tarda mucho tiempo y en este caso, como digo, lo mejor que puede hacer Bacher es simplemente dar ese peón de A5. Rey F7, torre C2, caballo B4, parece que intenta pelear un poco por el peón, pero ya vais a ver que realmente lo acaba dando bastante rápido. Torre D2, caballo C6, Caruana mejora un poco el rey, rey G6, torre D6 y finalmente ya da el peón. Bien, tenemos esta posición, sigue siendo tablas, pero ahora el negro tiene que pensar cuál es la mejor manera de defender. He estado un buen rato estudiando este final y me parece complicadísimo. Y al final la conclusión a la que he llegado es que la mejor casilla que tiene el negro para defender este final es llevar el caballo a la casilla G7, lo cual ya parece un poco raro, pero si os fijáis el caballo de G7 controlaría H5, G5, F5, E5 estaría controlado, E6 estaría controlado y E8 estaría controlado, con lo cual la única casilla ya a la cual podría acceder el rey para ganar la partida sería E7 y parece que esto no es tan complicado de evitar con el rey, como digo. Esto es muy bonito decir con el módulo. En la partida parece que el blanco te está llegando de 7 muy fácil, te come el peón y abandona, pero parece que realmente sí que se aguanta bien este final con el caballo en G7. Con el caballo en otra casilla siempre luego hay que empezar a hacer jugadas un poco raras que quizás acaban aguantando, pero como digo, ya es un plan un poco más antinatural. Creo que con el caballo en G7 sí que más o menos se puede defender sin hacer luego ninguna maravilla en ningún cálculo extremadamente complicado. La partida, Bacher hizo caballo F7, rey E4... Aquí voy a pasar las jugadas un poco rápido, probablemente la partida dura bastantes jugadas y es muy difícil de entender el final. Caballo H6, torre A5, evitando un caballo F5, caballo F7. Quizás aquí ya Caruana se había dado cuenta de ese plan de caballo G7 y por eso hace torre A5 para evitar que el caballo se coloque por ahí. Torre A3, caballo D6, rey F4, caballo F5, torre D3 y este creo que es un muy buen momento para colocar el caballito en la casilla G7. Como digo, puede parecer un poco antinatural, pero es que es muy importante cómo el caballo cubre prácticamente todas las casillas de entrada, combinándose con el peón y por lo tanto complica mucho la tarea de las blancas de ganar. De hecho, por ejemplo, torre G3, rey F7, rey E4, puedo hacer una jugada como rey F8 incluso. Que te metes por D5, rey aquí. Ahora ya no puedes hacer rey D6 porque existe un jaque. Probablemente tengas que quitar la torre. Rey G6. Hago rey D6 para venir para acá. Pues de repente puedo venir con caballo H5. Y si rey E7, aguanto aquí con rey E5. Y más o menos parece que sigo aguantando. De nuevo, final muy complicado. De hecho aquí parece que incluso un poco mejor caballo F4. Pero en cualquier caso, creo que es la mejor formación que puede hacer el negro en esta posición. Con caballo H6 ya empiezo a ver cómo el módulo empieza a saltar, empieza a dar líneas que no tienen ningún sentido, unos zuguas medio absurdos que acaba ganando y realmente Caruana acabó encontrando uno de ellos. Torre G3, rey F7, rey E4, ahora quiere venir por aquí,
caballo G8, das un poco la vuelta, rey F5. En este momento, por ejemplo, parece que torre C3 y después de rey G6, torre B3 era la línea ganadora. No me preguntéis por qué, porque realmente, de nuevo os digo, son posiciones que están todas por un tiempo, todo muy de módulo y muy difícil sacar realmente una conclusión de cómo hay que colocar las piezas aquí para defender esto correctamente. Rey F5, continuó Caruana, caballo 7, rey F4, caballo D5 jaque, rey G4. ¿Te quieres colar por aquí? No te dejo, rey G6 y de nuevo en este momento parece que la posición vuelve a ser tablas con juego correcto por parte de las negras. Rey F3, rey F7, rey E4 y aquí la única jugada que hacía tablas de nuevo era esa maniobra que habíamos hablado, llevar el caballo a G7 y por lo tanto la jugada correcta era caballo C7 con la idea de venir con caballo 6, caballo G7 muy rápido o caballo 8, caballo G7. Creo que, como digo, parece que esta es la mejor manera de defenderla y a pesar de eso, por supuesto, te puedes encontrar con algún problema, pero simplificaba un poco la defensa. La partida continuó con caballo E7, rey F4, caballo D5, rey F5, caballo E7, rey E4 y ya empiezan aquí esa especie de Zugwan. Por ejemplo, una jugada como rey E6 ahora, ¿qué problema tiene? Te pueden meter la torre por G7 y de repente el rey ya no puede volver a F7 y te empiezan a dar la vuelta por aquí. La partida ha sido con caballo G8, casilla ya un poco rara para el caballo si os fijáis porque ya está defendiendo el peón, pero está en una casilla con muy pocas posibilidades de mejora. Torre H3, quitando la posibilidad de caballo H6, rey G6, torre A3. Como veis, realmente tampoco está muy claro que están haciendo ninguno de los dos. Caruana, por supuesto, quiere ganar la partida, pero es muy difícil encontrar aquí un plano, calcular una línea hasta el final para acabar ganándola. Rey F7, rey F4 y finalmente parece que el plan encontrado es intentar llegar a H5 y luego dejar en Zugwan a las negras. Y parece que realmente no se puede evitar con las negras. Caballo H6, torre G3, evitando que el rey se coloque en la columna G, con lo cual de nuevo te toca mover, tienes que mover el caballo y la clave es que ahora viene rey G4 y contra rey G6, que suele ser la jugada para que mi rey no pase, tengo rey H5 y finalmente consigo la casilla H5 y me voy a colar. El caballo de G8 controla F6, pero no está controlando ninguna de las casillas de entrada cercanas al peón, que son F5, G6 o E6. Caballo E7, rey H5 y parece que con el rey en H5 ya sí que el negro no puede evitar que yo me acabe colando. Caballo D5, torre F3, evitando los jaquecillos por aquí, rey E6 y finalmente después de G4 va a venir mi rey muy rápido a G6, te he evitado el avance F5, F4, que podría ser una de las posibilidades y el negro acaba perdiendo. Rey E5 y después de rey G6 no le quedó más remedio a Bacher que abandonar porque ya se había encontrado este precioso Zugwan. Como digo, un final realmente muy complicado. Lo he estado analizando mucho rato y me ha sido muy difícil sacar ninguna conclusión más allá de que el caballo tiene que estar en la casilla G7 para que más o menos sea tabla siempre. Si está en otra casilla parece que el blanco puede empezar a hacer líneas muy complicadas que acaban ganando en muchas ocasiones. Espero que os haya gustado la partida, sobre todo creo que la idea de apertura de Caruana ha sido muy bonita y a pesar de que incluso objetivamente no era la mejor, para que veáis que ahora ya pues se buscan ese tipo de ideas. Vale más incluso sorprender al rival, quizás haciendo una línea no tan correcta, que dejar que tu rival te haga toda la preparación, sobre todo cuando vas jugando con blanca, tiene mucho más margen para hacer cosas de este tipo. Así que espero que hayas aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.